Abandoné a mis 3 hijos para salvar mi propia vida. Y mi mejor amiga los crió mejor de lo que yo jamás hubiera podido. Sé cómo suena eso. Me lo he dicho a mí misma 1000 veces, en todos los tonos posibles, fría, desesperada, egoísta, rota. Quizás todo eso es verdad. Pero también es verdad esto. Hace 20 años estaba parada en mi cocina a las 2 de la madrugada y genuinamente no sabía si iba a ver el amanecer. No lo digo para que me tengan lástima. Simplemente así fue. Me llamo Valeria. Tengo 54 años. Soy fotógrafa. Y desde hace 20 años vivo cargando el peso de una decisión que tomé a los 34, agotada, perdida, sin reconocerme a mí misma. Rodrigo y yo llevábamos 10 años casados cuando todo se derrumbó. No porque él hiciera algo terrible. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo una traición dramática. Simplemente fuimos desapareciendo, primero el uno para el otro, y luego yo desaparecí de mí misma. Teníamos 3 hijos. Sebastián tenía 9 años, Camila 8, y el pequeño Mateo acababa de cumplir 3. Los amaba. Quiero dejarlo muy claro. Los amaba de una manera que todavía no encuentro palabras para describir. Pero el amor no siempre significa que uno es capaz de funcionar. Y yo no lo era. Antes de los hijos, antes del matrimonio, antes de todo, estaba la fotografía. Lo único que me había hecho sentir verdaderamente presente, verdaderamente viva. Y año tras año eso también fue desapareciendo. Dejé de fotografiar. Dejé de trabajar. Dejé de reconocer a la mujer del espejo. Y una mañana me desperté y supe que tal como estaba, hacía más daño que bien, a Rodrigo, a los niños, y sobre todo a mí misma. Mónica había estado ahí todo el tiempo. Era de esas personas que simplemente aparecen, traen comida, se llevan a los niños una tarde, se sientan contigo sin hacer demasiadas preguntas. Conocía a mi familia mejor que casi nadie. Cuando le dije que necesitaba irme, no dejar a Rodrigo, simplemente irme, llegar a algún lugar donde pudiera respirar, fue ella quien dijo que ayudaría. Que cuidaría a los niños mientras yo me recomponía. Solo por un tiempo, decía. Solo hasta que encontrara tierra firme. Volé a Portugal con 2 bolsas de equipo y un boleto de ida. Me dije que eran 3 meses. 3 meses para recuperarme, para trabajar, para recordar quién era. Rodrigo estaba destrozado pero no sorprendido. Creo que llevaba años viéndome desaparecer sin saber cómo detenerlo. Aceptó, a regañadientes, porque veía que yo no estaba bien. Y Mónica tomó las riendas, completamente, en silencio, sin ningún drama. 3 meses se convirtieron en 6. 6 meses se convirtieron en un año. El trabajo empezó a llegar. Trabajo de verdad, encargos editoriales, una exposición en Lisboa, un contrato con una revista de viajes. Por primera vez en más de una década sentí que podía respirar. Llamaba a los niños cada semana. Mandaba regalos, fotos, cartas. Me decía que era temporal. Me decía que estaban bien. Y estaban bien. Eso no me lo esperaba. Estaban bien porque Mónica estaba ahí. Y en algún momento, todavía no sé exactamente cuándo, Rodrigo dejó de ver a Mónica como una amiga que ayudaba y empezó a verla de otra manera. Me lo dijo por teléfono. Sin enojo, sin drama, sin disculpas. Le di el divorcio desde el extranjero. Firmé los papeles, los mandé de vuelta, lloré una semana entera en un apartamento rentado en Oporto, y seguí trabajando. Porque no sabía hacer otra cosa. Mónica se convirtió en su madrastra cuando Sebastián tenía 12 años. No estuve en la boda. No me invitaron y honestamente no hubiera sabido qué hacer si me hubieran invitado. Seguí llamando a los niños. Las llamadas se fueron haciendo más cortas. Camila dejó de contestar casi 2 años cuando era adolescente. Sebastián era amable pero distante. Y Mateo, el pequeño Mateo, que apenas me recordaba de antes de que me fuera, creció llamándole mamá a Mónica sin siquiera pensarlo 2 veces. Me decía a mí misma que no dolía. Estaba equivocada. Volví 20 años después porque Camila me llamó. No para pelear.
no para decirme por fin todo lo que yo había temido escuchar durante 2 décadas. Me llamó porque se iba a casar y quería que yo estuviera. Lo dijo despacio, casi con cuidado, como si no estuviera segura de cómo iba a reaccionar. Me quedé sentada en la orilla de mi cama en Lisboa y no pude hablar por un minuto entero. Ella esperó. Simplemente esperó. Volé 3 semanas antes de la boda. Rodrigo me recogió en el aeropuerto, lo cual no esperaba. Se veía mayor, claro, los dos nos veíamos mayores. Pero había algo tranquilo en él, algo asentado, de una manera que yo no recordaba. Me dio la mano, metió mis maletas y en el camino me contó que había sido Mónica quien durante años había convencido a los niños de que me buscaran. ¿Qué fue idea de ella? Que ella, callada y constante, les había dicho siempre, su mamá los quiere aunque no esté. No supe qué hacer con eso. Me quedé mirando por la ventana. La casa era la misma en la que Rodrigo y yo habíamos vivido cuando Sebastián tenía 2 años. Repintada, el jardín cambiado, pero los huesos eran los mismos. Me quedé parada con mi maleta en la entrada y sentí que 20 años se comprimían en 4 segundos. La puerta se abrió antes de que yo pudiera tocar. Sebastián estaba en el umbral. 29 años, más alto de lo que lo recordaba, lo cual es un pensamiento extraño para alguien a quien viste aprender a caminar. Me miró un momento y luego dio un paso adelante y me abrazó, y me derrumbé completamente sobre su hombro en la puerta de entrada. Él solo me sostuvo. Sin decir nada. Solo me sostuvo. Mónica entró al pasillo mientras yo todavía intentaba recomponerme. Se veía exactamente como Mónica, un poco mayor, un poco más tranquila, pero la misma mujer que había conocido desde que teníamos 22 años. No me abrazó de inmediato. Me miró de la manera en que se mira a alguien con quien uno tiene sentimientos complicados, y luego dijo, muy simplemente, me alegra que hayas venido. Le creí. Las siguientes 3 semanas no fueron fáciles. No hubo ninguna escena de película bonita donde todo se suaviza y todos lloran y perdonan en el orden correcto. Camila estaba cariñosa pero reservada. Me abrazaba y luego se quedaba callada. Mateo, 23 años, de alguna manera todavía más alto que Sebastián, fue el más difícil. Era amable de la manera en que uno es amable cuando no sabe qué otra cosa hacer. Me alcanzaba un café, decía gracias y salía del cuarto. Lo entendía. Yo era una extraña que casualmente compartía su biología. Mónica era su mamá. Esa era simplemente la verdad. Pero una noche, unos 10 días después de llegar, estaba sentada en la cocina revisando unas fotos antiguas, había traído una caja de copias de Portugal, paisajes en su mayoría, algunos retratos, y Mateo entró por un vaso de agua y se detuvo. Miró la foto que tenía en la mano. Una toma del Alentejo, luz dorada sobre un campo de trigo, completamente quieto. Se quedó parado un momento y luego preguntó, ¿tú tomaste eso? Dije que sí. Se sentó. Hablamos 2 horas. Llevaba un tiempo intentando aprender fotografía con el celular, no sabía por dónde empezar, no se lo había dicho a nadie porque le parecía una cosa rara para interesarse. Y yo estaba ahí pensando en cómo la herencia funciona de maneras que no se pueden predecir ni planear ni detener. Quedamos en salir a fotografiar juntos antes de la boda. Salimos 2 veces. La conversación con Mónica fue la noche antes de la boda de Camila. Todos los demás ya se habían ido a dormir y terminamos en la mesa de la cocina con 2 tazas de té y sin ningún otro lugar a donde ir. Había ensayado alguna versión de esa conversación durante 20 años. Lo que salió no se parecía a ninguna de ellas. Le dije, no sé cómo agradecerte. Ella miró su taza y dijo, no tienes que agradecerme. Los quiero. Dije, lo sé. Por eso te lo agradezco. Se quedó callada un momento y luego dijo, estuve enojada contigo mucho tiempo, Valeria. Quiero que lo sepas. No todo fue gracia y paciencia. Dije, lo sé. Tenías todo el derecho. Asintió. Envolvió la taza con las 2 manos. Y entonces dijo, son buenas personas. Los 3. Puedes estar orgullosa. Dije, estoy orgullosa de ti. Me miró. No se lo esperaba.
Yo tampoco, honestamente. Pero lo decía en serio. La boda de Camila fue un sábado de octubre. Me pidió que hiciera las fotos. Creo que fue su manera de darme algo que yo pudiera sostener, algo útil, algo que encajara conmigo. Pasé todo el día detrás del lente, exactamente donde siempre he sabido que puedo existir. En algún momento durante la fiesta vino a buscarme y puso su mano en mi brazo y dijo, «Mamá, necesito una foto contigo». Me llamó mamá. La primera vez en quizás 15 años. Le di la cámara a Sebastián. No tenía idea de lo que hacía. La foto salió un poco borrosa de un lado. Es la que tengo colgada en mi pared ahora.